Este es un tiempo en el que el Señor está llamando a su iglesia a tomar su posición para la gran batalla. Dios está separando el trigo de la cizaña, promocionando y posicionando a su remanente escogido. Y muchos de sus hijos están buscando conocer cuál es su llamado y el camino que deben seguir para cumplir con este. Dios está abriendo oportunidades para encaminar a sus escogidos hacia este llamado que Él ha preparado para ellos. Al mismo tiempo que el enemigo está abriendo caminos que parecen buenos, pero que llevarán a los hijos de Dios lejos de su llamado que Dios ha escogido para ellos. Hoy les voy a compartir 8 mentiras que van contrarias a la voluntad de Dios y 8 verdades de Dios concerniendo tu llamado. Hola a todos, mi nombre es Eliana y bienvenidos a mi canal. Algo muy importante para un hijo de Dios que tiene un llamado o está siendo guiado por Dios hacia un llamado que Dios tiene para su vida es que necesita saber que nosotros caminamos opuesto al sistema del mundo y al sistema religioso. Aquí les voy a mencionar 8 mentiras usadas por el enemigo con el propósito de desviarte del camino y sacarte de la carrera de la fe. La primera mentira es: promociónate a ti mismo. Busca que te reconozcan, que la gente sepa quién tú eres. Busca que la gente te siga. Demuéstrales que tú eres alguien importante. Haz lo que sea necesario para llamar la atención de la gente. No hagas, ni digas, ni seas lo que a la gente le pueda desagradar. Y el agradar a la gente puede parecer bueno, pero lo que este camino en realidad esconde es que para agradar a la gente tendrás que comprometer la palabra de Dios. No todo lo que Dios te va a pedir hacer o decir va a ser de agrado para todos. Y lo que Dios nos enseña es completamente opuesto a esto. Él dice que es el Señor el que da la riqueza y la pobreza, el que humilla pero también enaltece. Salmo 75, 6 al 7 dice: la exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. Y Lucas 1:52. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Si buscas promocionarte, Dios no te va a promocionar. ¿Y de qué te sirve que la gente te halague si Dios no te ha exaltado? Cuídate de andar promocionándote a ti mismo. No lo hagas. No busques reconocimiento humano. Es Dios quien exalta. Mentira número 2. Tu apariencia es muy importante. Cuando tu apariencia es muy importante para ti, puede llevarte a esconderte detrás de esta. Empezar a convertirte en quien no fuiste creado a ser y a no conocer tu verdadera identidad en Cristo. Existe la apariencia física, la apariencia espiritual, la apariencia de nuestra personalidad. Y la apariencia puede crear un ídolo de ti al que la gente querrá adorar. Y esto te puede llevar a pensar que tú estás haciendo lo correcto porque la gente te sigue y te admira. Pero es muy contrario a lo que Dios quiere de ti y ve importante en ti. Cuando tú decides no ser quien Dios te creó ser en todos los sentidos, físico, espiritual y en personalidad, entonces te estás poniendo una carga encima que no vas a poder llevar sobre ti toda la vida y que va a acabar contigo tarde que temprano. Lo que Dios ve importante en ti es tu corazón, que tú lleves un corazón recto delante de Él, humilde y que refleje una vida transparente y sin engaño. Su palabra dice en 1 Samuel 16:7, pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y Proverbios 11:3 dice: a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía.
Mentira número 3. Necesitas tantos requisitos para ser quien Dios te llamó a ser. Necesitas títulos, necesitas certificaciones, necesitas tantos años de experiencia, necesitas hablar y actuar de cierta manera, necesitas tener cierta posición o puesto, necesitas seguir ciertos protocolos. Y todas estas cosas no necesariamente son requerimientos que Dios te ha pedido, sino pueden ser cosas requeridas por el hombre. Y esto complica el camino del llamado de Dios hacia una persona. Te voy a dar unos ejemplos de las personas que fueron llamados por Dios en la Biblia. Por ejemplo, tenemos a Pedro y Juan, que son los discípulos de Jesús. Ellos eran gente ordinaria, dice su palabra, sin estudio, que fueron llamados a ser apóstoles de Jesús. Juan el Bautista llevaba vestidura de pelo de camello y un cinturón de cuero. Comía langostas silvestres y miel y predicaba la verdad fuertemente, que incluso lo llevó a ser decapitado. Y él fue llamado a ser el profeta que preparó el camino para nuestro Señor Jesús. El rey David fue sacado del monte de cuidar ovejas y fue una persona que ni siquiera fue tomado en cuenta por su propio padre para cosas importantes. Y de allá lo fue a buscar el Señor para que cumpliera con su llamado. El rey Salomón no tenía experiencia en cómo reinar y fue Dios el que le proveyó la sabiduría que él necesitaba para ayudar a la gente y gobernar correctamente. Pablo, que fue una persona muy estudiada, respetada, temida por la gente, fue llamado directamente por Dios para salir del sistema que había estado siguiendo y para servirle al Señor. Y Pablo dice con sus propias palabras una enseñanza muy importante para todos nosotros. Filipenses 3 del 4 al 9. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. ¿Y por qué dijo Pablo esto? Porque él entendió lo que Dios requería de él y lo que requiere de todos nosotros, que es lo siguiente. Deuteronomio 10:12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo que tú necesitas es vivir para Dios. Mentira número 4. Gánate la aprobación del hombre. Cuando el hombre no aprueba lo que Dios te ha llamado a hacer, por cualquier razón que ésta sea, tú no tienes la necesidad de conseguir su aprobación. Porque siempre y cuando tengas la aprobación de Dios, tú vas a llegar a cumplir con tu llamado. Lastimosamente en el mundo cristiano existen algunos líderes o autoridades que no son todos, pero que quieren someter a los demás a sus reglas y requisitos puestos por ellos mismos, para así aprobar a una persona que quiera servir al Señor de corazón. Y aquí el problema no está en que existen estos tipos de personas, sino en que qué es lo que existe realmente dentro de tu corazón. ¿De quién tú estás buscando la aprobación? Si Dios es el que te está llamando a servirle a Él, entonces es de Dios quien tú debes buscar la aprobación para tu llamado, no del hombre. Las autoridades en la tierra fueron puestas por Dios, y cuando éstas trabajan de acuerdo a la voluntad de Dios, es porque están conectadas al mismo Espíritu Santo. Y lo que Dios está haciendo por medio de ti
va a ser aprobado al tiempo de Dios por el líder o autoridad que necesite hacerlo. Dios es el que da y el que quita. Él se encargará de colocarte donde Él quiere que tú estés y nadie lo podrá impedir siempre y cuando, y quiero dejar esto bien claro, siempre y cuando tú estés en la voluntad de Dios. Porque si Dios te ha asignado para algo específico, esto va a llevar el sello de Dios y su aprobación. Y todo lo demás tendrá que alinearse al propósito de Dios. Así que asegúrate de no ser tú el que está fuera de la voluntad de Dios. Gálatas 1:10 dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Lamentaciones 3:35-38. Cuando en presencia del Altísimo se le niegan al hombre sus derechos y no se le hace justicia, ¿el Señor no se da cuenta? ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Mentira número 5. Debes competir para ser el mejor. En el reino de Dios no hay competencia entre hermanos. Todos nosotros conformamos un solo cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Nadie es de más o menos valor que tú. Si el hombro en el cuerpo no existiera, entonces el brazo y la mano no podrían trabajar porque están conectados al hombro, que está conectado al resto del cuerpo. Un hijo de Dios no debe buscar estar por encima de los demás, sino más bien la palabra de Dios dice lo opuesto. Mateo 23:11. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Y Lucas 6:38. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Dios no nos ha llamado a competir con nadie, sino más bien a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mentira número 6. Tú te mereces la gloria. El llamado que Dios tiene para sus hijos no debe ser puesto por encima de Dios. Esto no es más importante que Dios, ni se te es dado para que te enaltezcas y te robes el honor y la gloria que solamente le pertenece a tu Padre Celestial. Su palabra dice en Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los hijos de Dios vivimos para darle gloria y honor a nuestro amado Dios. Mentira número 7. Sé egocéntrico. La curiosidad del futuro incierto y la ansiedad de querer llegar pronto a cumplir una meta o llamado puede terminar haciéndote centrarte mucho en ti mismo, porque estás muy enfocado en qué me ha llamado el Señor a hacer, qué me ha llamado el Señor a hacer. Pero lo que Dios nos pide a cada uno de sus hijos, fuera de cualquiera que sea el llamado que Él nos haya dado o nos vaya a dar, es algo que es principal y muy primordial para nuestra vida. Y esto es el habitar en su presencia con quietud. El mantener una relación personal con Él que sea fuerte y duradera. Donde el centro de nuestro universo sea solamente nuestro Dios. No nuestro llamado, no nuestros dones o nuestros talentos, sino solamente Dios. Y de ahí nace el servirle a Dios fuera de un amor sincero hacia Él. Y no por querer ser alguien importante o querer sacar ganancia de Dios. Y Dios nos presenta áreas donde hay necesidad para nosotros poder servirle a Él con amor y constancia. Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nuestro deber es centrarnos en Dios, no en nosotros. Y la última mentira, busca tu comodidad. El camino del Señor hacia la vida eterna no es un camino de comodidad, porque es el camino de la fe. Tú crees en lo que no ves,
Caminas hacia lo incierto, confiando en la palabra de Dios. Haces lo que Dios te pida que hagas cuando Él te pida que lo hagas. Esto muchas veces conlleva el despojarte de cosas o personas para poder seguir la voluntad de Dios. No es una vida cómoda porque tú te estás alineando a los planes de Dios para ti y no a los tuyos propios. Más bien, cuando un hijo de Dios está viviendo una vida muy cómoda, donde todo está bien, nada sucede y no se escucha pero ni el más mínimo ruido, entonces debe ponerse alerta, porque eso es una alarma que le está mostrando que algo no anda bien. La palabra de Dios nos enseña que el camino de Dios es estrecho, que conlleva el que nosotros carguemos nuestra propia cruz y lo sigamos a Él, que muramos a nuestro yo, a nuestros sueños y anhelos, que más bien vamos a tener calamidad y a ser perseguidos por su causa. La vida como hijos de Dios nos va a hacer incómodos, pero vale la pena, porque no hay mejor lugar que el habitar bajo el abrigo del Altísimo. Amén. Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por tu atención. Le pido a Dios que te mantenga fuerte y muy atento a su voz, que te libre de toda confusión, que te muestre el camino que Él ha preparado para ti y que te ayude a someterte a Él para que su favor y su gracia vayan siempre contigo. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en la próxima. Adiós.